Queridos hermanos, vamos por favor a Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, cuyo reino, Señor, de gloria, en el cual tú habitas, inaccesible para pecadores débiles y necesitados como nosotros, pero gracias por el gran amor con que tú nos has amado en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador, por quien tenemos acceso a ti, Señor, solo por Él, en Él y para Él. La gloria, Señor, ayúdanos en esta hora a verle mayor plenitud de su gloria. Aumentanos la fe como te lo pidieron tus apóstoles, Señor. Ayúdanos al que no tiene fe, dale fe salvadora en Cristo. Y aquellos que hemos recibido por gracia tuya este don maravilloso, auméntalo, acreciéntalo, fortalécenos en nuestra fe. Te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos trabajando entonces el material sobre el enfriamiento espiritual. Hemos ya dejado atrás la virtud del amor y hoy, junto con otros domingos que vendrán, si el Señor lo permite, trabajaremos la virtud de la fe desde la perspectiva del enfriamiento, la tibieza del corazón en estas virtudes. Así que sea el amor, sea la fe, la paciencia, la bondad, el gozo, la mansedumbre, cualquiera sea la virtud espiritual de la que hablemos, estamos hablando de maravillosos tesoros que solamente vienen de Dios y que Él da a cada uno de sus hijos. Así que cada virtud en la cual nosotros meditemos o estemos trabajando en nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, tenemos que darle una gran y alta importancia. Ahora bien, cada virtud la estamos estudiando por aparte, pero ¿significa esto que cada una de ellas está por aparte? No, todas están juntas. Son una sola cosa que sería el carácter cristiano, que sería la imagen perfecta del Señor Jesucristo, es la plenitud de todas las virtudes del Espíritu Santo, estar en Cristo. Así que todas están juntas. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo y Cristo vive en usted, entonces dentro de usted tiene a Cristo, tiene las virtudes de Cristo. Pero usted me dirá, ¿y por qué entonces yo me veo tan falto de paciencia? Me veo tan falto de bondad, me veo tan falto de dominio propio. Quizás tengo una virtud, el amor, la paciencia, pero otras no las veo tan claras. Esto sucede porque cuando el Señor Jesucristo nos salva y mora en nosotros, empieza ese proceso de santificación y Él va desarrollando por medio de la providencia, la gracia, una virtud, más otra, poco a poco, en ese proceso de la santificación, en ese proceso de que crezcamos más y más a la imagen de Cristo. El hecho de que usted no la vea no significa que no está en usted. Significa que hay que trabajarla, que hay que orar para que el Señor obre y la haga crecer. Pero el Señor está en eso. El Señor está trabajando en su pueblo, en el corazón de sus hijos, haciendo crecer las virtudes cristianas. Y como hemos estudiado ya, un medio principal que el Señor utiliza para esto es
la aflicción, la dificultad, el sufrimiento. Eso que al presente no parece causa de gozo, sino de tristeza, cuando estamos siendo afligidos, sufriendo por algo. Pero el Señor nos ha dicho que a través de ese sufrimiento vendrá un fruto de justicia a los que han sido ejercitados por ellos. Así que, si el Señor nos pasa por situaciones difíciles y entendemos que Él tiene un propósito, limpiarnos de nuestro pecado, hacernos crecer espiritualmente, hacernos madurar espiritualmente, ¿cómo nos vamos entonces a quejar nosotros contra Él? ¿Cómo vamos a murmurar contra un Padre tan bueno, tan sabio, tan amoroso? No hagamos esto, es lo natural, pero no lo hagamos. Entendamos que detrás de esa aflicción, aunque parezca amarga, aunque esa copa parezca difícil de tragar porque es muy amarga, el Señor la está usando para sus propósitos eternos, formar la imagen de Cristo en usted, Hijo de Dios. Así que cada virtud que Él está formando en nosotros, si es a través de sufrimiento, si es a través de la vara o no, entonces nos postramos. Señor, haz conmigo conforme tu santa voluntad. Tú sabes lo que es justo, bueno y necesario para mi formación espiritual y para darte toda la gloria. Entonces, allí, si cada virtud es muy importante, si cada virtud, todas conforman la imagen de Cristo y Dios está obrando en sus hijos estas virtudes, si nosotros por nuestra negligencia, pereza, debilidad, pecado, empezamos a dejar que se enfríen, se debiliten, les pregunto, ¿ustedes creen que Dios se va a quedar de brazos cruzados? Si eso es lo que Él está haciendo con su pueblo, limpiándolo, santificándolo, dándole sus virtudes, Dios no pasará por alto el enfriamiento espiritual de ninguna virtud. La palabra dice que Él vela celosamente por la obra que Él inició, Él la perfeccionará. Así que Él vendrá con su vara, sea de una manera suave, sea de una manera dura, no lo sabemos, Él lo sabe. Vendrá y nos aplicará la disciplina, pero no como la aplicamos muchas veces los padres, que la aplicamos con ira, la aplicamos por capricho, sino que el Padre Celestial la aplica con sabiduría, con amor, con ternura, adecuadamente, y Él la usa para nuestro bien. Entonces, que se enfríe una gracia de Dios en nosotros no es un asunto trivial, es una afrenta en contra de la santidad de Dios, es una mancha del Evangelio, y aunque nosotros no nos demos cuenta que estamos enfriándonos y que estamos mostrando más el pecado y la carne, es algo delicado, es algo grave, urgente de ser tratado, y un buen padre no deja pasar la maldad en el corazón de sus hijos. Dios, el buen Padre celestial, actuará en favor nuestro. ¿Por qué? ¿Qué será lo que más ama a Dios con todo su corazón? Ustedes dirán, bueno, el tesoro del corazón de Dios es su Hijo Jesucristo. Jesucristo es lo que Él más ama. Bueno, y después de Cristo, ¿será esta tierra, será el mundo? La palabra dice que para Dios este mundo es efímero, es vano, pasajero. ¿Serán los cielos? Imagínense que Job 4:4 dice que Dios es tan santo que aún ve necedad en sus ángeles que no han pecado. Así que tampoco es el cielo lo que Dios más ama después de Cristo. Lo que Dios más ama después del Señor Jesucristo es lo que está unido a Cristo. Y Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, está con Cristo. Es la iglesia, es su obra regeneradora, salvadora, y su obra santificadora en su iglesia, lo que Dios más ama,
porque la bendita Trinidad está completamente dispuesta y trabajando, porque el Padre desde antes de la fundación del mundo escogió a ese pueblo. El Cristo bendito murió en la cruz y derramó su sangre por su pueblo, y el Espíritu Santo sigue limpiando y santificando ese pueblo. Así que esto manifiesta la gloria, la justicia, la sabiduría de Dios. Entonces, si esto es el trabajo de Dios, el propósito central de Dios en este mundo, cantábamos, el mundo es de mi Dios. Y todo este mundo, cielos y tierra, giran en torno a su propósito central, el Evangelio, la salvación de los perdidos y la preservación de su pueblo, limpiándolo y purificándolo hasta llevar a la gloria eterna. Entonces el Señor vendrá y avivará ese enfriamiento, no tardará en tratar con nuestro corazón, quitará nuestro pecado y pondrá la virtud que Él desea tratar. Cooperemos, pongamos de nuestra parte, dispongámonos en un espíritu humilde, reverente, sumiso, para que Él obre en nosotros esto que Él quiere. No nos resistamos a lo que el Señor está trabajando. Muy bien, hoy estaremos estudiando la virtud de la fe. Debemos de entender que muchos se han perdido a la hora de estudiar la virtud de la fe, porque lo han tratado de hacer desde una mente carnal, sin la guía y la dirección del Espíritu Santo, así que han navegado porque la fe es esto, la fe es lo otro, y el mundo está lleno de perspectivas de la fe. También el diablo, viendo que una fe viva y verdadera le da mucha gloria a Dios, se ha esforzado por entorpecer que la gente conozca la fe verdadera, la distorsiona, la opaca, la oculta, la pone en lugares, donde está surgiendo, pone problema, no quiere que se conozca la fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Así que estamos frente a un tema muy importante, muy significativo, la fe verdadera, bíblica, y queremos tratar de ir a la definición más sencilla, pero más bíblica, porque apoyados en las Santas Escrituras, estamos seguros, confiados de que allí está la verdad de Dios, y que es tan sencilla que cualquiera de sus hijos la puede entender. Entonces estaremos hoy trabajando 2 puntos: la importancia esencial de la fe y la naturaleza espiritual de la fe. Estaremos estudiando la importancia esencial de la fe y la naturaleza espiritual de la fe. Primero, la importancia esencial de la fe. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. El apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros y nos va a pedir que nos va a hacer una exhortación. Leamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol nos está invitando a que revisemos en nuestro corazón si tenemos esta fe bíblica y verdadera que empezaremos a estudiar. ¿Por qué? Porque la fe es fundamental, es básica en la experiencia de la vida cristiana. Como diría el pastor Winslow, es la raíz
de la verdadera religión, es la entrada a la puerta de la gracia y es aquello que nos une verdaderamente al Señor Jesucristo. Así que si nosotros tenemos una fe equivocada, errónea, diferente a la única fe que habla la Escritura, entonces estamos en problemas. Es un error gravísimo, no podemos malentenderla, no podemos esquivarla. Podemos pensar en un edificio o en un templo que por fuera es hermoso, pero está cimentado sobre la arena, o podemos imaginar que tiene unas bases dentro de la tierra, pero está llena de huecos, y entonces, ¿qué podemos pensar de esa fe que no es la verdadera? Que un día ese edificio caerá. No se sostiene. Esta fe que no es la verdadera es una fe que cuando llega la tribulación o los problemas no sostiene, no fortalece, no genera esa paz que sobrepasa todo entendimiento y definitivamente una fe que no es conforme a la verdad es una fe que no agrada a Dios, no es la fe que Dios ha dado, la fe de los escogidos. Y debemos decir que hay muchas personas que se profesan que tienen fe, que están seguros y confiados en su fe, pero tristemente ellos piensan que la fe es tener un acuerdo intelectual, es tener un fervor emocional, es hacer una rutina, es hacer algo formal o que viene algo que viene de su propia imaginación. Como ven, nada de esto que estoy diciendo es algo que viene de la palabra de Dios. Es algo que surge del hombre. Lo que hay en la mente, yo pienso que la fe es esto. Yo siento que la fe es esto. Yo estoy haciendo esto, pero en todo yo soy el primero. Es la persona la que está definiendo lo que es la fe. Si partimos del hombre, como hemos visto, que tiene un corazón engañoso, que está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo puede venir la fe verdadera del hombre? Es imposible. Tenemos que buscar a Dios. Él es la fuente de la fe, de todo lo espiritual. Así que, ¿a dónde iremos para conocer la fe verdadera, sino a las santas escrituras? Entonces no podemos cimentarnos en las opiniones, los argumentos o los conceptos de los hombres, sino que debemos fundamentarnos en todo lo que creamos conforme a lo espiritual, solamente en la inerrante palabra de Dios. Pero como les digo, hay muchas personas que han obviado la palabra de Dios, que han querido definir la fe por sí mismos. Y entonces dice Mateo 7, 21 al 23. Acompáñenme. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos frente a personas que realmente hicieron esto, aún en el nombre del Señor. Sí echaron fuera demonios, sí hicieron milagros. Cristo nunca les dice: no, ustedes son mentirosos. Ellos hicieron todo eso. Pero como no tenían la fe de los escogidos, no tenían la fe verdadera, estaban lejos del Señor. Así que esta fe, como les decía, vienen los problemas, las aflicciones, esta fe deja caer a la persona. Llega la muerte, no hay esperanza,
Más bien esta fe falsa, o cualquiera de las definiciones de fe falsa, lleva es a la condenación antes que la vida eterna. Recordamos entonces en la parábola del sembrador, aquella palabra que cayó junto al camino, perdón, en la tierra que tiene roca. Ellos creyeron por un tiempo, tuvieron fe, pero en el tiempo de la prueba se apartaron. Vemos la evidencia bíblica que hay una fe que es falsa. De hecho, el apóstol nos exhorta: examinaos si estáis en la fe. Es una exhortación que el apóstol nos hace hoy a cada uno de nosotros. Una exhortación urgente a todos los profesantes de la religión cristiana. Cada alma, cada uno de nosotros deberíamos, con temor y temblor delante de Dios, ir y probar conforme la Escritura, la luz que ella nos da, si realmente la fe que nosotros decimos tener nos ha unido al Señor Jesucristo. Eso sería lo primero que hace la fe, unirnos a Cristo. Luego nos da aborrecimiento y arrepentimiento por el pecado. Eso hace la fe verdadera. También la fe verdadera limpia del pecado, limpia el corazón, nos va quitando la maldad. Y la fe verdadera persevera hasta el fin. Y también obra por el amor. Las buenas obras que surgen es por la fe viva y verdadera. Esta fe produce frutos dignos de arrepentimiento. Esta fe es el medio por el cual el alma es justificada, adoptada, santificada y preservada. Y por medio de esta fe que nos une al Señor Jesucristo, entramos al pacto de gracia. No por la fe en sí misma, sino por Cristo. Unidos a Él, entramos entonces al pacto de gracia. Si quiere, acompáñeme a Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces les pregunto, ¿será que no tener fe o no examinarnos si estamos en la fe es un asunto menor? No, es un asunto súper importante, es un asunto vital que cada uno de nosotros nos revisemos. ¿Tenemos la fe verdadera? Juan 3:18. Acompáñenme, por favor. Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: el que en él, en Jesús, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no es un asunto menor. O tenemos fe en Jesucristo y no seremos condenados, o no tenemos la fe verdadera, la fe de los escogidos, y entonces vendrá la condenación. De hecho, la palabra dice: ya ha sido condenado por rehusarse a creer en el nombre del Hijo de Dios. Aquí podríamos usar dos ilustraciones que pueden ayudarnos a entender mejor el asunto. Vamos a pensar en un comerciante, una persona que hace muchos negocios y lleva todo en su libro contable, todo lo registra, lo que entra, lo que sale. Pero la primera cifra que pone en el libro contable está mal, es equivocada. Y todas las demás están bien. Resultado final, contadores, matemáticos. Si la primera está mal y todo está bien, resultado final, mal. ¿Qué nos enseña esto a nivel espiritual? Que yo puedo decir
profesantemente con mis labios soy cristiano, hago las obras de los cristianos, me esfuerzo en esto y aquello, pero inicialmente no tengo la fe de los escogidos, no tengo la fe verdadera, resultado final, condenación eterna. Así que lo mejor es volver al principio, al fundamento. ¿Tengo la fe verdadera? ¿Tengo la fe de los escogidos? Otro ejemplo. Un viajero se ha ido muy lejos de casa y es tiempo de regresar. Delante de él muchos caminos, pero escogió un camino que no lo lleva a su casa. Pero este se esfuerza, corre, hace todo su trabajo por ir allá, pero no está llegando, no llega. Ese camino no lo va a llevar a su casa. ¿Qué debe de hacer? Parar. Regrese al punto de partida y examine los caminos. Espiritualmente, ¿qué debemos aprender? Pare de hacer las obras y las cosas que hace, vuelva al principio, busque en las Sagradas Escrituras qué es la fe, cómo es la salvación que Dios da. Conózcalo, apréndalo y cuando lo vea, siga ese camino. Le adelanto el trabajo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sígalo a Él. Ese es el camino para llegar al hogar celestial. Así que estas ilustraciones nos muestran cuán peligroso es tener una fe mal fundamentada, es tener una fe equivocada, errónea. Y esto porque el hombre natural tiene una deuda inmensa, impagable con Dios. Mateo 5:48. Acompáñenme. Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice la palabra. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos pide obediencia perfecta a su ley. Tenemos una deuda muy grande con Dios, toda nuestra obediencia perfecta. ¿Podemos cumplirlo? ¿Tenemos con qué pagarle a Dios? Salmo 49, 7 al 9. Salmo 49. Salmo 49, 7 al 9. Salmo 49, 7 al 9 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Así que, si usted tiene una vida de religión, pero no tiene al Señor Jesucristo en el fundamento de su vida, la fe, no ha puesto la fe en su justicia, en su cruz, no ha descansado completamente en el Señor Jesucristo, todo su sistema religioso, todo su sistema de creencias es un edificio sin fundamento, próximo a derrumbarse. Aunque tenga celo por Dios, si no es conforme a ciencia, no puede salvar. Esto lo dice un pasaje de las Escrituras que dice que el apóstol Pablo dice que él da testimonio que algunos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, pero no conforme a ciencia, no con conocimiento verdadero, revelado de la palabra. Y luego dice, parafraseando, que ellos inventaron su propia justicia y al ver la justicia de Dios la han desechado por seguir la suya propia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo.
Dios justifica al impío por medio de Jesucristo, pero muchas personas hacen a un lado a Jesucristo por seguir sus propios caminos. Entonces están despreciando, están menospreciando a Dios. Y como esto no es la fe verdadera espiritual, entonces están muertos en sus delitos y pecados. No produce esto verdadera vida, no produce hambre por Dios, deseo por su palabra, anhelo por la iglesia, por participar allí, por adorar juntos. No produce frutos y permanencia espiritual hasta el fin, como lo produce realmente la fe de los escogidos. Hebreos 3:14, acompáñenme por favor. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Dice la palabra: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La fe que produce el Espíritu Santo, la fe que implanta el Espíritu Santo en un corazón que ahora cree en Cristo, ama a Cristo, refuerzo la idea aquí, va hasta el fin, se mantiene firme hasta el fin, es perseverante, no se vuelve para atrás al mundo y se queda en el mundo hasta morir. No, la fe de los escogidos va hasta el fin. Santiago 2, versos 17 y 18. Acompáñenme por favor. Santiago 2, verso 17 y 18. Santiago 2, verso 17 y 18. Dice la palabra: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué recalcamos entonces de Santiago? Que la fe verdadera produce obras espirituales. Ir a Cristo, abrazar a Cristo, rendir su vida a Cristo, dejar todos los pecados, luchar contra los pecados, unirse a una iglesia, batallar con la iglesia en adoración a Dios. Todos estos son frutos espirituales que solamente puede producir la verdadera fe. La fe no es solamente una idea, no es un concepto, no es de palabras, sino que, como dijimos, la verdadera fe obra por el amor. Así que, para terminar este punto, entonces, el llamado es a que cada uno de nosotros revisemos si estamos edificándonos sobre el verdadero fundamento que es el Señor Jesucristo. Miremos las bases, no sigamos construyendo más o no sigamos nuestra carrera, sino miremos verdaderamente si hemos puesto toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo nuestro amor en el Señor Jesucristo. Esto es urgente, esto es muy importante y tenemos a Cristo quien murió en la cruz del Calvario, que si nosotros vamos a Él, Él no nos echa fuera. Entonces, no, si vemos que nuestra fe es débil, si vemos que nuestra fe flaquea, no huyamos, sino vayamos a la cruz del Calvario, adoremos a Cristo y clamemos. El único que nos puede dar la fe verdadera es el Señor Jesucristo, que sufrió y murió en la cruz para dar perdón de pecados y vida nueva. Segundo punto, la naturaleza espiritual de la fe. La naturaleza espiritual de la fe. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29.
Filipenses 1:29 dice la palabra. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Al ir a las Santas Escrituras, entonces encontramos que no se habla de muchas fe o fes, sino que se habla de una sola fe. Por ejemplo, yo les leo Efesios 4:5, nos dice que solo hay una fe. El versículo dice, un Señor, una fe, un bautismo. Bíblicamente hablando, hay una sola fe. Tito 1:1 nos dice que es la fe de los escogidos de Dios. Efesios 2:8 nos dice que esta única fe, que es la de los escogidos de Dios, es la que salva, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 5:1 nos dice que esta fe es la que justifica, justificados pues por la fe. Y Gálatas 3:26 y 27 nos dice que esta fe es la que nos reviste del Señor Jesucristo. Les leo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que esta fe del Señor, el Señor nos llama a que tengamos una fe sincera, sencilla, solamente en el Señor Jesucristo. Pero alguno de ustedes puede decir, bueno, ¿y yo qué tengo que poner? ¿Y mis obras? ¿Qué tal mis obras si pongo algo de obras? ¿Qué tal si pongo algo de mi tradición, de mi historia? Pero el Señor nos dice que tiene que venir sin nada de eso. Despojarse de usted mismo, no confiar en usted mismo, abandonarse de usted mismo y solamente ir por la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es el único remedio que Dios ha dado al pecador perdido. Esta fe verdadera no es, como lo había dicho anteriormente, que no es producto del intelecto o las emociones, no se hereda por tradición, no se recibe en la cultura donde uno nace y no nos la da otra persona ni nosotros mismos. Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el Señor es el único que nos puede dar, por medio de su gracia, de su Espíritu Santo, esta fe verdadera, esta fe en Cristo. Ahora, ¿esta fe en Cristo solo afecta nuestros sentimientos? Porque muchas personas allá afuera argumentan que los cristianos son solo emociones, son solo sentimientos. Pero nosotros debemos decir que la fe verdadera en el Hijo de Dios transforma todo nuestro ser. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, que antes estaban dedicadas al pecado, a los ídolos, cuando Cristo nos salva, ahora ese amor, esos sentimientos van a Cristo. ¿Pero se queda solamente allí? No. Afecta toda la esfera de nuestra alma, todo en el ámbito de nuestra alma, nuestra mente. Allí en el mundo, la mente del que no conoce a Dios está entenebrecida, está oscurecida, pero el Espíritu Santo da luz y entendimiento a la razón para seguir al Señor Jesucristo. Y también la voluntad. La voluntad antes era solamente hacer lo malo, era solamente dedicarse a pecar y pecar, pero por medio del Evangelio y la gracia salvadora del Señor, ahora el deseo es hacer el bien. Sí hay una lucha, pero el anhelo del corazón y la voluntad y la mente es buscar al Señor, darle gloria. Entonces verdaderamente el Evangelio afecta todo nuestro ser. ¿Y qué podemos decir de muchos, sino de uno mismo? Que cuando estaba en el mundo, uno solamente parecía en tinieblas, en la mente, en la moralidad, estaba haciendo lo malo y como si nada estuviera pasando. Pero en realidad es el Evangelio el que verdaderamente da sabiduría,
Es el Evangelio el que verdaderamente da entendimiento, buen juicio. Es el Señor Jesucristo el que en realidad transforma. Como dice Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El Evangelio nos muestra a un Cristo glorioso, bendito, eterno, pero nos muestra que nosotros somos débiles, pecadores y que lo necesitamos absolutamente a Él. Esa es la verdadera sabiduría, ese es el principio de la sabiduría, ir y temer al Señor. Y entonces el Espíritu Santo viene a alguien entenebrecido, a alguien endurecido. Pero esa persona endurecida por sí misma no puede ir al Evangelio. ¿Cómo está esa persona? ¿Qué piensa el inconverso de sí mismo? Tiene un alto concepto de sí mismo. ¿Qué piensa de sus argumentos, sus razones? Piensa que son los mejores. ¿Qué piensa de sus obras? Son buenas. ¿Cuál es su concepto del inconverso? Es el mejor, está bien, él no está mal. Pero entonces el Espíritu Santo, al iluminar por medio de la palabra, le va a mostrar que sus obras están manchadas por el pecado, que sus pensamientos son muy bajos al lado de los pensamientos de Dios, que en realidad su nombre no vale nada comparado con lo de Dios, con Dios. Así que lo que el inconverso le enorgullecía cuando el Espíritu Santo le muestra la verdad, ahora se siente indigno, miserable, pecador. Ese sería entonces el primer paso de la obra regeneradora que obra el Espíritu Santo cuando da la fe verdadera, que el inconverso pueda verse a sí mismo como alguien indigno. No tiene nada que aportar, pero ese mismo Espíritu que le muestra el fracaso, la miseria, la debilidad, el pecado al hombre, entonces muestra el glorioso Evangelio y le dice: corra a Cristo, vaya a Él, entregue toda su vida al Salvador. Vea, Jesucristo murió en la cruz para salvar a los pecadores. Si usted cree en Él, la justicia perfecta que usted no tiene, usted tiene una justicia imperfecta, manchada por el pecado. Y si se presenta delante de Dios así, va a ser condenado, Dios no lo va a recibir. Solamente Cristo tiene una justicia perfecta. Si usted va a Él, la justicia perfecta de Cristo lo cubre y usted puede ir a Dios. La sangre de Cristo lo limpia de todos sus pecados y usted es hecho nueva criatura, usted es transformado. Y ahí, cuando está unido a Cristo, obra la verdadera fe en Cristo, la verdadera salvación. Esa es la fe de los escogidos. Es por ahí donde usted tiene que andar. Es un cambio glorioso, es un cambio único. No se trata solamente de mejorar cómo pienso, cómo actúo. No se trata solamente de mejorar mi moralidad, qué tan bueno soy. No se trata de reformas externas, dejo de tomar, dejo de fumar. No, apartado de Dios, nada podemos hacer. Y aunque hagamos cosas externas, no es la fe de los escogidos. Estamos hablando de algo espiritual. Solo Dios lo puede dar. Tenemos que clamar al Señor para que Él nos dé esa fe de los escogidos a cada uno de los que no la han recibido. Que usted pueda decir con el publicano: Dios se propició a mí, pecador. Allí comienza la salvación. El Espíritu Santo le hiere y luego el Espíritu Santo le sana. Le va a presentar al Salvador crucificado, suficiente, accesible, glorioso, que lo limpia, lo salva. Así que esta fe en Cristo nos da la entrada a la vida cristiana. ¿Se queda ahí la fe? ¿O qué hacemos? ¿Nos olvidamos de la fe en adelante, los cristianos que estamos acá? No. Esta vida cristiana es una vida de fe. Así que cada día tenemos que seguir trabajando y creciendo en la fe. La fe es
inicia, sostiene y finaliza la carrera cristiana. Miremos Juan 6:47. Juan 6:47. Juan 6:47. Dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted cree en Cristo, Él le da vida eterna. Es la promesa del Hijo de Dios, del Salvador. Ahora, hay que seguir la vida cristiana por la fe hasta el fin. Hebreos 10, 38 y 39. 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 Dice la palabra: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces la fe está con el cristiano de principio a fin en esta vida. No podemos iniciar por el espíritu en la fe y terminar en la carne mirándonos a nosotros mismos. Esta vida es una vida de peregrinación por la fe, es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que el Señor Jesucristo continúa salvando. Usted debe estirar su mano por la fe y tocarle a nivel espiritual, creer en Él, seguirle a Él, entregar su vida a Él y entrar a la vida. Y entonces seguirle a Él por la fe a lo largo de toda esta vida y decir con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que hay que seguir perseverando en la fe. ¿Cuál fe? El pastor Ray nos menciona 4 ejemplos bíblicos. El primer ejemplo es el del ladrón que moría en la cruz al lado de Jesús, que él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El segundo ejemplo es el de Job, que dice que él estaba sentado sobre el polvo, lleno de llagas, pero Job todavía decía: yo sé que mi Redentor vive, aunque me matare, confiaré en él esperaré. El tercer ejemplo que nos da el pastor es el del apóstol Pedro, quien caminando sobre las aguas vio el fuerte viento y empezó a tambalearse y se hundía y le clamó al Señor Jesús: Señor, sálvame. Y el cuarto ejemplo que nos da el pastor es el de un padre que tenía un hijo endemoniado desde niño y que fue a Cristo. Los discípulos no pudieron sacarle el demonio mudo que tenía. Cristo llega y el Señor le dice: Señor, si puedes ayudarme, por favor, ayúdame. Y el Señor Jesucristo le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este padre le dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Estos 4 ejemplos de estos hombres vemos que tenían una fe débil, dudosa, temblorosa, pero fueron a Cristo. Y si esa fe, aunque pequeña, está sobre Cristo y Cristo es un todopoderoso Salvador, entonces esa fe es muy poderosa, no por la fe misma, sino por el poderoso Salvador, el Señor Jesucristo.
Así que, querido hermano, usted que ha creído en Cristo con todo su corazón, siga trabajando en su fe, siga cultivando la virtud de la fe en su corazón cada día. No empiece por el Espíritu y finalice en la carne. ¿Qué significaría? Yo creo en Cristo, pero entonces, ahora que ya llevo un tiempo de cristiano, me miro a mí mismo. Miro mis fuerzas, miro mi inteligencia, miro mis obras. Eso sería empezar por el Espíritu y terminar en la carne. Pero la exhortación del Señor es a que no caigamos en eso. Sigamos mirando a Cristo, dependiendo de su fuerza, su poder, su gracia, su sabiduría, y Él lo sostendrá. Aunque usted ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Que el Señor le fortalezca su fe. Si la ve débil, si la ve enfriándose, clame al Señor que le permita verle a Él, descansar en Él, confiar en Él. Y allí entonces Él le sostendrá. Aunque hayan pruebas, aunque haya aflicciones, no se mire a sí mismo. No busque lo que hay en su corazón, no busque en su mente, todavía hay pecado. Busque a Cristo, busque la luz de la palabra, confíe en Él le guiará. Siga mirando a Cristo sin desmayar en este caminar cristiano hasta el fin. Pero a los amigos que no conocen al Señor Jesucristo, que quizá tienen una religión, cumplen unas cosas, ir al culto, hacer esto, hacer aquello, tienen buena moralidad, pero no han reposado su corazón en Cristo completamente. Quiero pedirles que oren al Señor, clamen a Él y que Él les ayude a ver al Cristo vivo, reinante, que Él les dé su fe, la fe de Él, para que ustedes puedan creer en Él de todo su corazón. Abandone sus obras, sus méritos, su buen nombre. En el Evangelio usted no tiene parte en el orgullo, usted no puede aportar nada, la gloria se la lleva solamente el Señor. Y entonces que Cristo sea su poderoso Salvador, humíllese, búsquele y que Él lo transforme. Porque el Evangelio, que es poder de Dios, la fe en Cristo, no es algo externo, es algo que fluye del interior. Busque a Cristo y viva. Ese es el llamado que Él le hace. Oremos. Señor glorioso, eterno, queremos pedir de tu misericordia, de tu gracia, para con cada uno de nosotros. Perdónanos si hemos confiado demasiado en nosotros mismos, si hemos mirado las circunstancias, si hemos mirado a nuestro alrededor o a nuestro interior y no te hemos mirado a ti en primer lugar, Salvador glorioso y eterno. Ayúdanos con nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos en nuestra debilidad para que podamos, agarrados de ti, Señor, perseverar juntos hasta el fin, como tú lo deseas. Límpianos, aunque la copa sea amarga. Y Señor, obra salvación, por favor, en aquellos que no te conocen, te necesitan, aunque no lo saben, aunque no lo entienden. Señor, por favor, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestros invitados y muéstrales tu gloria y transfórmales, sálvales, dales vida nueva en Cristo, el camino, la verdad y la vida. ¿En quién oramos? Amén.